Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con la segunda parte de esta revisión que estamos haciendo del libro Lo Imaginario en el Contacto OVNI. Y estamos, como siempre, con Sergio Sánchez, quien nos acompaña y nos ilumina desde Santiago. Sergio, muy buena jornada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Muy contento de estar aquí y continuar con este gran libro tan influyente. Oye, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos muy buenas noticias. Ya tenemos aquí, mírenlo, ahí está, qué belleza. El tomo 5 de la saga Érase una vez en Omnilandia de nuestro amigo Sergio Sánchez, la pluralidad antropológica de los mundos. Uy, que me costó. Quinta entrega ya de esta saga, de esta aclamada, aplaudida saga. Tenemos un programa especial sobre este nuevo tomo que ustedes pueden visitar ahí en nuestro canal de YouTube. Así que no nos vamos a extender mucho sobre eso, solo preguntarte, Sergio, qué impresiones tienes después de la presentación del libro y que ahora ya es oficial que está a la venta. Bueno, estoy muy contento por todas las palabras de bienvenida, por todos los buenos deseos de los amigos en las redes sociales. Así es que también muy contento al ver lo bonito que quedó el libro, la edición. Está bueno, sí. Eh, sí, la verdad que quedó eh, impecable. Esperando ya pasado algunos compromisos, empezar a trabajar en el último tomo, probablemente ya a fines de este año, empezar a trabajar para que estuviese listo en 2024. Ese es el objetivo. Estupendo. Y además, este 12 de agosto es la presentación en sociedad del libro, ahí en el Sí, Museo Militar en Santiago. Ahí vamos a poner el cartel para que ustedes estén al tanto de dónde, cuándo y cómo va a ser el lanzamiento. Y la presentación donde no vas a estar tú solo, Sergio, ¿no? Va a haber también otros sí, ponentes. sí, va a estar en la presentación del libro como tal Diana Espíritu Santo, que es una antropóloga portuguesa que trabaja en la Universidad Católica y que se ha dedicado a las espiritualidades alternativas. Y en el último tiempo también ha estado indagando en temas relacionados con lo ufológico y lo paranormal. Ujú. Así es que sí, ella me va a estar acompañando y también esperamos estar con mucha gente del mundo ufológico. Ojalá que nos acompañe el clima y que sea tan benévolo como está siendo por estos días, que no, las temperaturas ya no están tan gélidas de momento. Genial, están todos cordialmente invitados, por supuesto, a esa presentación que va a ser a las 11 de la mañana en Sí, el Museo Militar. O sea, estupenda hora antes de almuerzo, ideal para asistir a este lanzamiento. El día sábado 12 de agosto, entonces. así es. Sergio, vamos con la segunda parte del libro compilado por Dennis Stillings, Claro, que dejamos, ahí está, perfecto, que dejamos la ocasión anterior, en el programa anterior, revisado hasta el artículo de Martin Kottmeyer, ¿no? así es. Aquí Sí, estoy viendo mis apuntes aquí. Hay un segundo claro. intermezzo después, también de Dennis Stillings, que se titula Las voces, un pequeño efecto ciberbiológico. No sé qué podemos comentar sobre ese intermezzo, Sergio. Bueno, es desconcertante y le habla precisamente de una situación, se encuentra en un ambiente muy frío, en medio de una tormenta de nieve y siente voces, en alguna medida su propio nombre. No, no porque él lo atribuye a una entidad que está ahí pronunciando su nombre, sino más bien va, que es lo que hace Stillings, por el lado de la relación entre la psique individual con elementos del mundo externo, Ujú. que es hacia allá donde apunta. Recordemos que este libro lo que hace es desconfiar de la caparazón externa de la fenomenología ovni, pero al mismo tiempo no atribuye todo exclusivamente a la mente humana, sino a un tipo de relación todavía por explorar entre esta y elementos objetivos, o al menos físicos, constatables materialmente. Mm. El autor sabe que, Sting sabe que entra en aguas
tormentosas y que es un desafío mantener el equilibrio, pero es lo que intenta. Es muy junguiano el enfoque de Dennis Stillings, al menos en este libro. Y en ese breve intermezzo que tiene 3 páginas, menciona algo que también nos ha pasado a nosotros, Sergio, ¿ah? Eso de estar en una librería y encontrarse con un libro que termina dándote, ¿no? Sí, El pase. sí, la verdad es que yo tengo un par de recuerdos sobre eso, pero uno que fue especialmente llamativo en una librería de viejos. Estaba con un amigo, la búsqueda no era mía, sino que era de él, Ujú. pero yo lo apoyé y buscábamos un libro de Hatha Yoga. Y si él ve este programa se va a acordar perfectamente, y no encontrábamos, porque no era un libro de yoga, era un libro de Hatha Yoga. Entonces entramos a una de estas librerías de San Diego, nunca con éxito, a la última que quedaba, anaqueles altos, llenos de libros, y de pronto cayó uno pesadamente. Esto suena muy como salido de un libro de Jung o de sus discípulos, pero así sucedió. Y al abrirlo era un libro de Hatha Yoga. Yo sé que al contarlo nadie me va a creer, pero así fue. Entonces, no sé, no me pronuncio, Mm. pero el libro de Stillings, y yo creo que en la forma de pensar de Stillings, hay algún tipo de relación entre estos acontecimientos, lo que eso llaman eh, la, el- la conexión acausal entre fenómenos. Pasemos al capítulo siguiente, que está además acompañado por esta hermosa imagen del caso de Rosa Lotti, ¿no? Sí, el de Rosa Lotti, aunque hay una errata acá, porque le dan, pero evidentemente es un error de tipeo acá. Sí, Habla de 1904 que, es. claro, 1904, porque en realidad fue en 1954. Claro, famoso caso italiano con un dibujo que es un clásico, ¿ya? Sí, Y este ilustra el capítulo Señales de Trascendencia, la ecuación seres humanos ovnis de Peter Roksevich. bueno, él fue el autor de ese famoso texto sobre los MIB, los Men in Black, los hombres de Ujú. negro, y su relación con algunos aspectos de la demonología. Así es que es alguien muy atento a las connotaciones folclóricas del problema ovni. Y aquí sigue en esa línea. Hay, por supuesto, citas al caso, a la investigación de David Hufford sobre la vieja bruja, el terror que acecha la noche. Ojo con este último libro, hay una edición de reediciones anómalas, muy Sí, recomendable. sí, sí. Sí, La vamos a poner ahí en pantalla. sí, y hay una cita de un trabajo de Vicente Juan Ballester Olmos y Juan Antonio Fernández Peris, aparece citado en este artículo. Un texto sobre las abducciones ovni, pero en el contexto español. Muy interesante. Lo cita ahí como nota al pie, como una comunicación personal entre el autor y Ballester Olmos y Fernández Pérez. Efectivamente, porque aquí está puesto mucho énfasis en la cuestión de las abducciones y esto no es casual porque es el tema que está en auge. Este libro se publica en 1989 No y lo de acuerdo olvidemos. a la terminología de Bertrand Meaus, estaríamos en ese momento ya en plena invasión de las abducciones, de las noticias de abducciones. A eso se refiere Meaus, no es que crea que haya una invasión extraterrestre, por cierto. Entonces, es un tema relevante en este libro y aquí, por supuesto, se llega a él. La relación entre el ser humano y entidades. Señales de trascendencia porque precisamente se trata de elementos desestabilizadores que obligan a pensar nuestra posición en este planeta en relación con otras realidades y hacia ese lugar apunta en definitiva el texto. Incluso hay Mm, una parte donde habla de los poltergeist y el factor sí o psíquico, una sección, y esta parte me parece relevante, así leerla muy brevemente en un fragmento. a ver. Dice, los raptos, esto es la página 100, los raptos son en parte un drama mental o un comienzo del mismo debido al estrés. Este drama a menudo se presenta en casos que no están relacionados con los ovnis,
cuando una persona ha sufrido una estimulación sensorial excesiva o por el contrario deficiente, y ello le ha traído como consecuencia un estado de alerta cotidiana exacerbado o bien disminuido excesivamente. Se da entonces un viraje hacia un estado de preconciencia, caracterizado por una disociación de la personalidad. A veces se emerge una personalidad nueva, casi irreconocible, producto del resurgimiento de habilidades y actitudes hasta ese momento dormidas. Esta secuencia de sucesos se observa también en casos relacionados con los ovnis. Está claramente esa noción de que la problemática de las abducciones está provocando en muchas personas al mismo tiempo estados de conciencia diferentes de los ordinarios. Mm. Y en definitiva, podemos decirlo así, vistazos de una realidad última. Como digo, esto es muy propio de ese tiempo, ¿eh? No es que haya desaparecido como enfoque, pero es muy propio de una situación de crisis junto con la urgente necesidad de interpretar un escenario vertiginoso que se está desencadenando en el ámbito de la ufología y de temas conexos. Porque es también la época, y también hay que recordarlo, ¿eh? Existía, pero es la época del auge de las experiencias cercanas a la muerte y de las investigaciones o las elucubraciones en torno a ese tema. Sí, también destaca, Sergio, un factor religioso en algunos casos, ¿no? Menciona específicamente el caso de Betty Anderson, que Sí, ella ve la luz como un factor religioso vinculado a su propia creencia. sí, claro, el caso de ella es bien particular, la influencia de sus propias convicciones religiosas Claro. en los límites de lo que ve. Eso es clarísimo. Y también termina con algunas disquisiciones este texto sobre escritores en el ámbito de la divulgación científica, Ujú. sobre todo aquellos que hacían los paralelismos entre ciertos aspectos de filosofías orientales con determinados desarrollos de la física. Entonces cita a Talbot, cita a Gary Zukav, el autor del famoso libro La danza de los maestros, de Wu Li, también a Fritjof Capra, del Tao de la física. Mm. Talbot publicó un libro con Kairos. Él no era físico, pero era un divulgador de estos temas y el libro se llamaba Física Moderna y Misticismo, que tiene algunas ideas bien interesantes también. A propósito, lo que recuerdo del estructurador de la realidad. El libro de Talbot fue uno de los que presté sin vuelta. Pero lo que logro recordar es que era el concepto de estructurador de la realidad y su relación con las apariciones marianas. Ojo, los que me escuchan pueden quizá corroborarlo con más precisión. Pasemos, Sergio, al capítulo siguiente de Michael Grosso, Sí, los ovnis y el mito de la nueva era. bueno, Michael Grosso ha sido calificado por algunos derechamente como filósofo New Age. Ahora, eso podría matizarse porque en nuestro contexto la expresión New Age está como demasiado ligada a connotaciones peyorativas, así, una simplificación descalificadora. Yo creo que la cuestión de la nueva era podría discutirse con más detalle. Es un movimiento mucho más variado de lo que se piensa. No tiene esa uniformidad que se le atribuye. Pero en fin, es alguien que es cercano a ciertos desarrollos intelectuales que están vinculados con la nueva era. Eso es indiscutible. En particular, aquí él se inspira en la figura de Jean Baptiste Vico, el autor de ese famoso texto, La ciencia nueva, que es un... Yo diría que Vico forma parte ya del patrimonio común de la humanidad en cuanto a, por un lado, a la filosofía de la historia y por otro lado, a las repercusiones que esto tiene en la filosofía política. Así que, y claro, la idea de una nueva forma de conocimiento, Mm. ahí está el vínculo. La ciencia nueva es, en cierto modo, una alusión a una nueva epistemología, a una nueva forma de conocer, porque las formas tradicionales ya estarían periclitadas, habrían dado todo de sí y lo que vendría a partir de ese momento sería simplemente exceso o un estrellamiento continuo contra la realidad. Entonces,
se abriría el paso para una nueva era signada por una nueva forma de conocimiento. Por ahí van, yo creo, los tiros de Michael Grosso vinculados con el tema OVNI, claro está. También tiene unos manotazos para tomar la figura de Jung, que es bastante omnipresente en el desarrollo de este libro, ¿no? Sí, por supuesto, Carl Gustav Jung es un personaje muy importante en varios sentidos. Bueno, Marie-Louise von Franz, que era dada a frases así importantes. Una de ellas fue la siguiente, y esto irrita a mucha gente y es aplaudido por otros. ¿Ah? Lo que la cita de ella, no es una mía, es de ella. Ujú. Decía, Carl Gustav Jung representa el fin del racionalismo del siglo XIX. O sea, algunos naturalmente se molestan y otros aplauden. La cuestión es que yo creo que Jung, y aquí lo vinculo, vuelvo inmediatamente al libro de Stevens, Jung representa un capítulo en la historia espiritual e intelectual del siglo XX, el capítulo en el que no está solo, que pretende precisamente conectar con una serie de corrientes subterráneas que había en la modernidad, que de una u otra forma estaban presentes en la cultura, por ejemplo, en la música de principios del siglo XX. Hay una gran crisis, obviamente, con las guerras mundiales, y después de la posguerra vuelve, quizá con fuerza renovada, la necesidad de dar una respuesta espiritual al ser humano en la gran encrucijada. Entonces, la sensación de que con las guerras mundiales ha entrado en crisis la modernidad misma y los supuestos intelectuales de ella. Ojo, así como algunos atribuirán todo eso simplemente a la barbarie o a la falta de la razón, al defecto de la razón, otros, por el contrario, es al exceso de una forma de racionalidad que se aplica al mundo, a la naturaleza. Entonces, ahí Jung es una figura clave, como una alternativa. De ahí que todos los caminos en este libro, no todos, pero muchos de ellos conducen a Bollingen, conducen a Jung, de la mano o no de Marie-Louise von Franz y otros discípulos y discípulas que, por ejemplo, pienso siempre en Yolanda Jacobi, que tuvo Jung y que eran muy sensibles a estos temas, a este lado esotérico de la obra del maestro. El tercer intermezzo, Sergio, se titula simplemente Encubrimiento y Sí, es básicamente una revisión de dos libros, ¿no? De dos libros que están de moda en el año 1984. claro, de Sky Crash, de Brenda Butler, Dot Street y Jenny Randles, Ujú. conocida nuestra, de 1984 ese libro, y el otro es Clear Intent. Aquí tengo una versión, está un poco deteriorada la tapa, pero ahí se ve. Ahí está. Ujú. Lo adquirí gracias a nuestro común amigo Patricio Busleme. Mm, Cierto, sí, por eso me parecía haber visto la tapa rota en alguna parte. Él lo vendió. Sí, sí, Lawrence Sí. Fawcett y Barry Greenwood. Y, y aquí este intermezzo que se llama Encubrimiento de Denise Stillings viene tan a cuento respecto de lo que está pasando ahora. Ciertamente, sí. Sí, sí. O sea, Eh, demostración inequívoca e irrefutable de que todos los días la ufología se inventa a sí misma, ¿no? Se descubre a sí misma. claro, claro, esto, porque dice acá, voy a entrelazar algunas cosas, pero no puedo evitar compartirlas dado el momento. Eso, aquí, tanto Skycrash como Clear Intent se ocupan de la cuestión relacionada con el encubrimiento gubernamental de la verdad con respecto a los ovnis, al cual consideran una conspiración. Sí. Ninguno de los dos libros logró convencerme de la existencia de una conspiración consciente para retener información sobre la naturaleza de los ovnis. Es posible que sí haya una conspiración para ocultar el hecho de que existe algo capaz de quebrar la seguridad de áreas militares. También es posible que nuestros protectores debidamente colocados en ese puesto no siempre sepan reconocer lo que están viendo, pero es totalmente comprensible la renuencia oficial a admitir tal cosa públicamente. Sí, ya Stilling está muy consciente
de que los tiempos han ido cambiando en la ufología y de que este es el tipo de planteo que se impone en la época. Mm. La respuesta ya viene directamente de un destape, de un reconocimiento oficial. No ha llegado, pero los ufólogos lo mejor que pueden hacer es provocarlo, es acelerarlo, Mm. ir descorriendo los velos del secreto, pero no hay otra cosa. La ufología comienza a reducirse a esto. Y es totalmente contrario al espíritu del libro. Entonces, esa forma de concebir las cosas, y de ahí el contrapunto. Con toda deliberación, Stilling lo puso aquí. En 1984, hace casi 40 años, Sergio, se estaba hablando ya fuerte y claro de lo mismo de lo que se habla ahora. Es sorprendente. Y aún así, hay muchos ufólogos sorprendidos con la información dudosa que se ha entregado en ese subcomité en Sí, Estados Unidos, del que tanto se ha hablado en estos días. y esto refuerza también la idea de que este es un libro plenamente vigente, muy, muy recomendable. Como recomendable es este capítulo que a mí me encanta, Agua de Plata a la luz del crepúsculo, encuentro cercano con un ojo hermético, dedicado al caso Pascagoula, ¿no? Sí, y dedicado al caso, y el artículo está dedicado a los protagonistas del caso, Exactamente. a Charlie Hickson y Calvin Parker. Un texto de Tony Nugent, que no lo dije. Sí, efectivamente. Tony Nugent forma parte de estos estudiosos, sobre todo que se han desarrollado en el ámbito anglosajón, anglófono, de estudiosos interdisciplinarios de la religión. Él tiene una formación en psicología, pero está permanentemente preocupado de temas religiosos. Claro, y ya al comienzo nos pone en vereda cuando habla de su infancia y cómo observaba el Monte Rainier, que además es muy bello, ¿no? Ese sector del estado de Washington, de la costa oeste, noroeste de los Estados Unidos, donde comenzó oficialmente la era de los ovnis, ese es un lugar muy, muy hermoso en realidad. Las fotografías son deslumbrantes. La del Monte Rainier y la del Monte Adams. No nos olvidemos que también andaba por ahí Kenneth Arnold sobrevolando con su avioneta. El comienzo ya nos pone inmediatamente en vereda. Es un análisis del caso Pascagoula, donde hay una remisión al tema de la sabiduría hermética en el sentido siguiente, de Hermes como el dios que ve las cosas, pero además el dios que ha visto más que todos, porque es el dios que se desplaza por todo el universo conocido en el contexto mitológico griego, que deambula tanto por el Olimpo como por el Hades. Es el dios que lo ve todo, el de los límites. Y es en gran medida el espíritu de Hermes, según la interpretación de Tony Nugent, con su ambivalencia y con su eh, clara conciencia de la totalidad, el que reaparece y desafía la conciencia occidental desde 1947 en adelante, con los platillos voladores, con Mm. independencia de su realidad fáctica. Tony Nugent, como muchos de los ensayistas de este libro, eh, no están tan preocupados, en definitiva, de si llegan físicamente como tales. Lo relevante acá es la aparición masiva de estos objetos en la conciencia occidental. Y a partir, luego, con el paso del tiempo, en la universalización del estereotipo del platillo volador y de la llegada de estos seres y de estas naves, aunque no sean naves en estricto sentido. Claro, Eso es lo claro. relevante. Ujú. Entonces, aquí se inaugura algo. Y por más que discutamos o no sobre si efectivamente lo que vio Kenneth Arnold tiene una explicación convencional o no la tiene, ya se echó a andar la rueda del misterio y ha sido imparable, imparable. Después de este capítulo, Sergio, entramos a la hipótesis perinatal de la mano de Alvin Lawson,
y Sí, un texto titulado Una teoría comprobable para los informes sobre raptos efectuados por ovnis, la hipótesis de los recuerdos perinatales. ¿Qué podemos comentar sobre este trabajo? la idea del escenario típico de abducción, el paso por el túnel de luz, Ujú, incluso el sufrimiento experimentado, todo ha sido visto como una suerte de recreación del proceso mismo del parto o de la vivencia cercana al parto. Ojo que esto es una idea que tiene alguna relación con un famoso libro de Otto Rank, el psicoanalista. Se llama El trauma del nacimiento. Y en ese libro se plantea precisamente la cuestión del sufrimiento asociado a él. Incluso muchas imágenes religiosas de sufrimiento extremo, dice Rank en un momento, en un momento muy literario de su libro, se relacionan con este proceso. Incluso determinados sueños que tiene la gente de una gran angustia y de un gran sufrimiento, pero que desembocan en el nacimiento de un niño, mm, serían una interpretación muy junguiana de este mismo proceso. Esta idea de las matrices perinatales básicas deambula por ahí desde otro rank y llega a otro autor importante que es Stanislav Grof, cuyo nombre viene asociado al de la psicología transpersonal. Stanislav Grof, este psiquiatra de origen checo, con su esposa, Cristina Grof, y sus investigaciones sobre LSD, y que después desemboca en los Estados Unidos y ya está transformado desde hace muchos años en un ciudadano del mundo, pero eh, hay un vínculo claro. Otto Rank, Grof y las ideas de Alvin Lawson sobre las matrices perinatales básicas aplicadas al tema de las abducciones. Ahí mm. está la conexión. Hay un par de textos de amigos nuestros, de Héctor Escobar en perspectivas ufológicas y de Roberto Banch sobre la Sí. hipótesis perinatal también, por si alguien quiere profundizar más en textos que se han escrito en español sobre este asunto. Yo sé que se discute mucho respecto del tema del psicoanálisis, sobre todo en los círculos escépticos acerca de la cientificidad o no del psicoanálisis, pero con independencia de eso, alguna de las mejores descripciones que uno puede leer incluso hoy día sobre la cuestión de la angustia del bebé en sus primeras, en la más tierna infancia, ¿no? Mm, Uno las puede leer en los textos psicoanalíticos, sobre la angustia, la relación del pequeño con la madre y cómo lentamente el proceso de separación va aumentando ese nivel de angustia. Así que claro. Pasemos al intermezzo 4, Sergio, que está fallidamente escrito como intermezzo 3, pero es el 4. Otro sí, texto de Dennis Stillings que se titula Algunas observaciones sobre raptos por ovnis con especial referencia a Missing Time de Bud Hopkins. Volvemos de nuevo a lo que decías tú al comienzo, Sergio, este libro publicado el año 89, traducido al español el año 90, en pleno auge de las abducciones. Era imposible no mencionar a Bud Hopkins más de una vez en este texto. sí. Y era imposible que Dennis Stillings eh, transmitiera las mismas frecuencias que Hopkins. Claramente. Porque resulta claro que Stillings no se cree que es aquello de que se está produciendo una eh, invasión de alienígenas a través de las abducciones, o que la gente está siendo realmente, literalmente raptada. Sí piensa que está ocurriendo algo importante, eso sí, pero más allá, por supuesto, y también está consciente de ello, de la influencia de los propios abductólogos. Ujú, Pero sí cree que algo está pasando. Pero hace una serie de objeciones respecto de el comportamiento de los extraterrestres, entre comillas, que aparecen en los relatos de abducciones de la época. Por ejemplo, las habilidades quirúrgicas de los extraterrestres. Y tiende a centrarse en la cuestión del papel simbólico de ellos.
Hay una parte que es notable, un párrafo, cuando dice las fantasías de rapto, los sueños y la imaginación activa. Y aquí se vale precisamente de las ideas de Alvin Lawson para responder en gran medida a las cuestiones planteadas por Bud Hopkins. No sé si es una adhesión total de Stillings a las ideas de Lawson, pero le han sido de enorme utilidad para comprender algunos de los Sí, aspectos. Sí, hay una defensa. sí. Y aquí también nos trae, esto se relaciona con un libro, Los extraños, de Juan Acevedo y Néstor Berlanda, que en alguna medida se posiciona en un lugar similar al de Denis Stilling en la interpretación de las abducciones. Sí. Resulta claro el paralelismo y uno puede en este momento incitar también a la lectura de ese libro para contraponerlo con la literatura de abductólogos de los 80. Así es que es muy importante este intermezzo. Ojo, no pasen de largo los que lean el libro, no se salten los intermezzos, ¿eh? Son muy No, no, para sabrosos. nada. No, no. Oye, y cerramos el libro, Sergio, con otra firma. Este libro va, este capítulo a capítulo aparece un autor relevante, ¿no? Michael Persinger. La Sí, experiencia del visitante y la personalidad. El factor del lóbulo temporal. bueno, Michael Persinger es uno de los autores que la ufología, aunque no es ufólogo, es alguien, un investigador en un ámbito que tuvo influencia en la ufología. Pero uno de los investigadores que los ufólogos pueden citar sin ningún complejo, ¿eh? Porque eh, es un autor serio que planteó una hipótesis sin duda limitada, mucho más limitada en cuanto a poder explicativo que respecto de las grandes hipótesis, como podría ser la hipótesis extraterrestre, Claro. pero una hipótesis que ha demostrado ser coherente y verosímil, no sé si cierta, pero sí verosímil. La idea de que determinados fenómenos naturales afectan al cerebro humano y producen estados de conciencia no ordinarios, proclives a experiencias extraordinarias, entre ellas encuentros cercanos con ovnis y abducciones. Con Persinger entonces cerramos el libro, Sergio. Qué mejor cierre que este, ¿no? Sin duda un cierre notable, pero siempre Stilling nos deja un poquito para el final. Sí, hay un epílogo. Una yapa. Sí. Claro. Y aquí hay un momento que uno podría señalar, porque esto formaba parte de Archaeus Project. Así se llamaba ese grupo, este cenáculo de discusión en torno a las anomalías y particularmente respecto del tema OVNI, liderado por Stillings. Dice, uno de los objetivos principales de esta edición de Archaeus es acercarle al lector la riqueza de interpretaciones aplicables al fenómeno OVNI. Sin duda lo consigue. No considero una exageración decir que sin demasiado esfuerzo podría agregar 8 o 12 trabajos más con diversos puntos de vista significativos sobre el tema. Que exista tal posibilidad constituye un metahecho sobre la naturaleza del fenómeno ovni. Por cierto, este metahecho también es aplicable a otros estudios de sucesos anormales. Utilizo el término metahecho para referirme a las características generales del cuerpo particular de las evidencias que se han acumulado en relación con un fenómeno anormal dado. Desde el punto de vista del metahecho, las evidencias que caracterizan a la ovnilogía, al igual que las de la parapsicología, la criptozoología y otras investigaciones de sucesos anormales, indican, no voy a leer todo, pero quedémonos con la primera, un conjunto de anécdotas más o menos creíbles, indefinidamente cuestionables. Lo que hemos conversado en otras ocasiones. La discusión, la controversia que se renueva infinitamente, que no se logra resolver. Eso es característico del tema OVNI y lo conocemos bastante bien. Ahí está. Lo imaginario en el contacto OVNI, editado y compilado por Dennis Stillings con una enorme cantidad de firmas reputadas no solo del mundo de la ufología, sino también de las ciencias sociales en general, que aborda una visión que, como dice el mismo Stillings en el epílogo, que busca ofrecer al lector alternativas de explicaciones que dan cuenta de la riqueza
de hipótesis que han surgido en torno a un tema que no se centra solo en lo extraterrestre como se ha querido hacer creer. Un gran libro, un libro indispensable, me parece, Sergio, de esos libros que en realidad, si uno está interesado en este tema, tiene que leer, tiene que tenerlo a mano, Así es. y es para degustarlo, ¿no? Es como esos, a mí no me gusta el vino, pero es como esos vinos que se saborean, no es una Sí, Coca-Cola que se traga solamente. si yo dijera que no me gusta el vino, comenzaría a crecerme la nariz. Así que, y bueno, ya la tengo crecida, pero me refiero hacia adelante, hacia la pantalla. Y sí, un libro, además, un libro muy importante hoy y providencial, yo diría, en su época, porque significó realmente una alternativa. Con ese libro cerramos este segundo capítulo. Me parece que es la primera vez que hacemos una revisión a 2 capítulos de un solo libro, pero valía la pena. Valía la Sí, pena por la, no solo por la extensión del libro, que en realidad no es tan largo, pero sí por la profundidad del material que aborda, que sí, se prestaba para un análisis más reposado. Así que vamos a dejar aquí este texto de Dennis Stillings y otros para dejarlos invitados a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a acompañarnos como siempre les pedimos en Twitter, en Facebook, visitar el sitio web Coliseo Sentosa, donde ya está actualizado el contenido con el nuevo libro de Sergio Sánchez Rodríguez, el tomo quinto de su saga, y con sorpresas que estamos preparando también para los próximos meses. Sergio, dejamos hasta acá el programa, invitamos a nuestros amigos a acompañarnos como siempre y les agradecemos por quedarse hasta el final del video con la invitación que hace Sergio siempre al cierre del programa. siempre decimos a leer. A leer y material ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta siempre. Alguien decía un abrazo. Hasta siempre. Nos vemos. Chao.